Noticias en Flash. A las 2 de la tarde con 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Y vamos a la línea telefónica. Lo saludamos esta tarde al licenciado Rodríguez Prats. ¿Cómo le va? Le escuchamos con gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Hugo. Mira, me planteas una situación un tanto difícil. Estoy aquí hospitalizado. Me tienen todo con tubos y poniéndome los aparatos de lo que se acostumbra, porque pasado mañana me hacen una operación de corazón abierto. Y pues estoy viendo los medios, estoy viendo la prensa. Creo que, por ejemplo, el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador es tremendo. La magnífica entrevista que hizo hoy Emanuel Zivilla a mis buenos amigos del Frente Cívico, que hicieron magníficas reflexiones, lo que está sucediendo también en los distintos partidos políticos, pero con esta generosidad que tú siempre has tenido conmigo y los hermanos Zivilla, que además me han dado todas las libertades sin nunca limitarme para abordar cualquier tema, yo sí quisiera ir hoy y hacerlo con el auditorio a una reflexión personal, porque dado ya mi edad y una operación que yo espero el próximo lunes, Dios mediante, estar aquí para comentar y seguir en estas sabrosas charlas de los lunes que tengo contigo, pero sea como sea, es un momento que me llevó a leer un poco sobre poesía, leer sobre filosofía, y yo quisiera transmitir a los tabasqueños, en primer lugar, y a todo el auditorio, dar las gracias, porque me siento profundamente reconfortado de mi familia, de mis amigos, que todos han estado verdaderamente pendientes y manifestándome su solidaridad. Entonces, mi agradecimiento, no me pongo a decir nombres porque puedo cometer un error y algún olvido que después voy a lamentar. Pero quisiera yo entonces acudir al poeta Mario Benedetti, que ya lo he hecho muchas veces en ocasiones anteriores, y hay un poema que dice: de vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo sin la aflicción cotidiana, examinar el pasado, rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Fíjate, mi querido Hugo, que esa es una buena recomendación. Yo creo que uno debe estar siempre sujeto al análisis. Sí, estoy reflexionando a mis 77 años, qué hice, qué dejé de hacer, qué puedo corregir, porque también un filósofo al que admiro mucho, Agustín Basabe Fernández del Valle, dice que estamos obligados al diario examen de la propia vida a la luz de nuestro fin último, para enmendar constantemente el rumbo. Yo creo que esto es muy importante, porque es muy triste que al empezar uno en su vida política, se nutra, por ejemplo, del pensamiento de Píndaro, que siempre sugiere: llega a ser lo que eres, o sea, desarrolla toda tu potencialidad, haz un proyecto y sé congruente y cumple tus metas. Entonces uno debe reflexionar: lo he hecho, ¿qué saldo tengo? Porque hay una frase muy dura de otro pensador norteamericano que dice, del siglo XIX, Friedrich Hebel, alemán, perdón, y que dice: el que soy saluda tristemente al que yo pude ser. O sea, una cierta frustración de no haber logrado lo que uno se propuso. Esto también me hace recordar unos versos que le escuché a Diego Fernández de Ceballos, que decía: cuida que cuando llegues al final de tu vida pueda verte a la cara el niño que fuiste un día. Creo que ya había yo comentado en alguna ocasión estos versos contigo.
porque ese ejercicio de la congruencia, de qué fue lo que sostuve, qué es lo que pensé, a qué principios decidí sujetar mi conducta, y al final de cuentas cuáles son los resultados y las consecuencias. Entonces sí quise, en medio de este mare magnum, darme un margen para esta reflexión individual, transmitirla al público que nos escucha con tanta con tanto merecimiento de ellos, de buscar alguna idea, y eso es lo que yo intento transmitirles en este momento, que te digo, tengo una gran fe, tengo una gran confianza en las manos en que estoy, y que siempre y sobre todo hacia los jóvenes recuerden el verso que Emmanuel Kant recogió de Horacio: sapere aude, atrévete a saber. Siempre hay que estar abierto a saber más, a aprender y a ser autocríticos. Esta es la reflexión que en estos días de hospitales he hecho, después de que intentaron sin lograr el propósito un cateterismo, y ahora voy a esta operación, Hugo, pero quise dejar testimonio individual y mi agradecimiento a este programa, a ti en lo personal, a los hermanos Civilla, y no es una despedida, porque el próximo lunes aquí estaré para responder a esas preguntas que tú siempre haces, tan oportunas e incisivas. Un abrazo, mi querido Hugo, y a tus órdenes. Mi estimado licenciado, pues también en la distancia, ¿verdad? Le envío el afecto que es grande hacia usted como persona. Y primero Dios, nos volveremos a saludar en la próxima semana, así que le envío un fuerte abrazo. Ya le dejamos ahí reposar para que se siga preparando. Un abrazo en la distancia. Gracias, Hugo. Un abrazo. Luego y buenas tardes. Ya son las 2 de la tarde con 8 minutos. Bueno, pues sí, en efecto.